¿Tienes un motor con mucha suciedad y te da cosa lavarlo con agua a presión? No te preocupes, hoy te enseñaré cómo lavar un motor sin utilizar agua para no tener problemas mecánicos en el futuro y dejar tu motor como nuevo. ¿Es posible esto? Para poneros en contexto, este motor es del 2001 y jamás se ha limpiado, mucho menos con agua, y por lo tanto tengo una gran cantidad de suciedad, grasa anticongelante, aceite y otros restos resecos por los años. Por lo tanto no será una tarea fácil, ya que necesitaremos encontrar un producto capaz de quitar esto sin dañar absolutamente nada. Aunque después de buscar mucho encontré este producto de la marca Kochemi, creo que se llama así, para ser exactos del modelo Green Star, apto para lavar motores y circuitos eléctricos, aunque esto último lo conseguiremos con la dilución. Como bien digo, este producto va diluido en agua, pero no echaremos agua, echaremos agua destilada, la cual puedes encontrar por menos de €1 y de esta manera no afectará a ningún componente del motor, como si podría hacerlo el agua convencional. Yo lo diluyo en 1:10, esto se traduce a una parte de producto y 9 de agua destilada, aunque también puedes comprar un dispensador con las diluciones como hice yo. Ahora bien, teniendo la teoría clara, vamos a ver la práctica cómo va. Para comenzar a hacer esto te recomiendo quitar el borne negativo de la batería, puedes hacerlo con ella puesta y no pasaría absolutamente nada, pero aprovechando esto voy a limpiar el hueco de la batería también, así que la quité. Recuerda siempre quitar el borne negativo primero y luego el positivo, después quitar el tornillo del soporte que normalmente llevan todos los coches y fuera con la batería. Ahora bien, con una brocha y una aspiradora vamos a ir retirando todo el polvo, tierra o barro que pueda haber por encima. Si no tienes una aspiradora a mano, puedes acercarte al soplador de aire de una gasolinera y retirar el exceso de suciedad acompañando a la brocha. Este es un paso muy importante, ya que si comenzamos a limpiar sin hacer esto, lo único que haremos será extender toda la suciedad y formar una capa de barro por todas partes. Me ha pasado en ocasiones que por ir demasiado deprisa y omitir este paso no queda exactamente igual. Por lo tanto, tómate tu tiempo y límpialo con paciencia. Lo suyo es llevar un orden. Yo elegí de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, así no nos dejaremos absolutamente nada. Cuando veamos que no sacamos más polvo ni suciedad, podemos proceder a dar el siguiente paso. Para el siguiente paso yo uso la misma brocha. Esta brocha la compré por Amazon, aunque no es de mucha calidad y no es válida para interiores. Para este tipo de situaciones viene de perlas, ya que es algo dura y tampoco rayaremos nada. Ahora lo que vamos a hacer es pulverizar bien todo el producto por la zona por la que vamos a dar. De hecho te recomiendo que si tu motor tiene mucha costra le eches por todos lados, y aunque se seque tendremos la suciedad ablandada para cuando pasemos por la zona. En este caso fui dando por zonas y como ya os imaginaréis tendremos que dar bien con la brocha. Lo suyo es dar en círculos y restregar bien para hacer espuma. De hecho me he dado cuenta con el tiempo que este producto da unos resultados excelentes si haces espuma. En zonas muy sucias como un motor, si das una pasada por encima no dejaremos el resultado que estamos buscando. Por lo tanto, hacer espuma es una de las maneras que tendremos de sacar toda la suciedad, ya que esto dejará el producto durante un tiempo en la zona a limpiar, así que es muy importante frotar. ¿Y por qué hacerlo con brocha? Gracias a las cerdas que lleva podemos sacar la suciedad hasta el último rincón. Esto es muy importante y se nota muchísimo la diferencia. En interiores lo he probado anteriormente y es una locura la diferencia que hay entre limpiar el coche sin brocha y con brocha. He probado hacer esto con un trapo directamente y sí, no quedará muy mal del todo, porque al final el producto está muy logrado, pero no será lo mismo, contando con que estamos intentando competir con un lavado a presión, claro está. Si tienes zonas en las que no logras sacar la grasa, como es mi caso, puedes usar desde un cepillo de dientes que tiene las cerdas más duras hasta un cepillo como el que yo tengo, el cual me venía con las brochas. Después de hacer esto, con pasar un paño de microfibras y secar bien es suficiente. Si ves que al secar no logras sacar toda la suciedad, puedes dar otra pasada y dejar actuar, pero vamos, el producto lo quitará sin problemas ya que está hecho para eso. Ahora bien, yo te recomiendo que quites lo que puedas quitar. ¿Qué quiere decir esto? Hay zonas como el filtro del aire, por ejemplo, o los plásticos por donde los radiadores, en los que si desmontas te quedará mucho mejor, ya que hay esquinas en las que ni con la brocha podrás llegar. También puedes echar abundante de producto para estas zonas. Si quisieras podrías vaciar el bote en cualquier componente eléctrico y no pasaría nada, en teoría. Por lo tanto no tengas miedo, que está preparado. Yo aproveché para quitar las juntas que van donde el capó y dar por los carriles de las aletas, por estas zonas por las que pasa el agua cuando llueve. Si no lo has limpiado nunca notarás una diferencia con creces. El lavar el motor del coche siempre había sido mi talón de Aquiles. A mi primer coche le lavé el motor a presión en un lavadero y sí, quedó limpito, pero tuve que pagar una factura de 200 € en el taller. Sí, me salió caro. Por lo tanto, antes de hacer esto me he empapado muy bien para elegir un producto que sea de calidad y sobre todo que no dañe nada. Es verdad que habrá alguien que dirá, sí, bueno, lo más superficial se quedará limpio, pero habrá recovecos que no limpiarás. A ver, esto depende del tiempo que le dediques y de lo mañoso que seas. Puedo decirte que la diferencia es imperceptible y dejarás tu motor como el primer día. La tapa de plástico siempre la dejo para lo último para no salpicar con nada, así que aquí exactamente igual. Echamos abundante de producto, frotamos bien con la brocha y no te preocupes, que está perfectamente preparado para echar en plásticos. De hecho, en ocasiones se utiliza este mismo producto para interiores. Otra cosa que le dará un plus y que yo no hice es hidratar los plásticos con un hidratador de plásticos, el cual por Amazon lo puedes encontrar por 10-15 €. Esto alargará la vida de tus plásticos y le dará un aspecto
completo de nuevo. Creo que el cambio merece mucho la pena y con un bote puedes tener prácticamente media vida para lavar el motor, aunque lo puedes utilizar para muchas otras cosas, lógicamente. ¿Qué te parece esta forma de lavar tu motor sin agua? Suscríbete ahora y no te pierdas futuros trucos que no conoces.